Bueno, conocemos que existe la base canónica u ortonormal, conocemos también la base ortogonal. Vamos a ver un ejemplo simplemente de base. Me dan dos vectores y j, pasamos a la siguiente lámina, muy sencillo. Primera reflexión, me dan dos vectores, en concreto vectores y j, los tenemos representados, y repito primera reflexión. Para que dos vectores formen base, tienen que ser linealmente independientes, es decir, distinta dirección, componentes no proporcionales. Observamos los vectores, distinta dirección, esos vectores forman base. Segunda reflexión, si dos vectores forman base, cualquier vector, por ejemplo, este que yo tengo expresado en la lámina, ese vector v, se puede expresar en combinación lineal de esos dos vectores por el hecho de formar base. Vamos a por la combinación lineal gráficamente. No es tan fácil como en los otros casos, pero yo os voy a decir cómo sería el paralelogramo. Mirad, voy a trazar aquí unas líneas y una vez que estén trazadas lo vais a entender con facilidad. Veamos. Es evidente que en este momento yo he obtenido un paralelogramo. Tenemos un paralelogramo, por la ley del paralelogramo se ha de cumplir. Vector v va a ser igual a la suma de este vector más la suma de este vector. Repito, por la ley del paralelogramo. Analicemos ese vector. Dos veces el vector y. 1, 2. Ese vector equivale a dos veces el vector y. Analicemos ese vector. Respecto de j, para empezar, es opuesto. Luego, para obtener este vector partiendo de j, lo he de multiplicar por un número negativo, para que cambie su sentido. Voy a ver cuántas veces está contenido. Mide dos unidades, 1, 2, 3 veces. Ese vector menos 3 veces el vector j. En este momento vemos que el vector v, por la ley del paralelogramo, suma de 2i y menos 3j. Vector v es igual 2 veces el vector y menos 3 veces, podría expresarlo de esta otra forma, más menos 3 veces el vector j. Combinación lineal del vector v respecto de esos dos vectores. Los coeficientes de la combinación lineal, escalares o números, son las componentes o coordenadas. Normalmente utilizamos los dos términos indistintamente, coordenada y componente, de ese vector v respecto de los vectores de esa base. Repito, respecto de esa base. Resumen al contenido de este vídeo y de los dos anteriores de las bases. Para que dos vectores formen base tenéis que tener muy claro, tienen que ser linealmente independientes. Distinta dirección, componentes no proporcionales. Tres tipos de bases: base canónica u ortonormal, base ortogonal y simplemente base, como en este caso. Y última reflexión, si dos vectores forman base, cualquier vector que elijáis se puede expresar en combinación lineal de ellos. Si dos vectores no forman base, ese vector v no se hubiera podido expresar en combinación lineal. Lo hemos estado analizando todo gráficamente. Vamos a hacer muchos ejercicios referentes a este tema y vamos a ver cómo formar combinaciones lineales analíticamente.